lamento, un sollozo. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan. Gracias por este día, Señor, por la eternidad. Gracias por tu bondad y por tu misericordia, porque tú me tienes una imagen de nuestro lugar para aprender de ti, para alabar y glorificar tu santo y poderoso nombre, Señor. El matalado, beneficio, Señor, de mis hermanos, Señor. Vienen a aprender de ti, Señor. Que sea tu Espíritu Santo que nos guíe toda verdad, Padre de la gloria. Te damos la gloria y la honra, gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Hasta el día de hoy has estado con nosotros y has prometido estar todos los días hasta el fin de los tiempos. Te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, Padre Santo. Mira que tiene con problemas, Señor. Sé tú mismo dado paz, Padre de la gloria. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por tu amor. Te alabamos, te glorificamos, Señor, y conocemos que solamente la soberanía, la autoridad y la potestad de tu persona, Rey de Reyes, Señor, Señor. Tú eres maestro de los maestros, Señor. Queremos recibir palabras de vida eterna, Señor. Palabras que nos edifiquen, Señor, nos conforten, nos consuelen, Padre Santo, porque también nos exhorten, termina nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestra alma, Señor, para presentarnos enteramente delante de tu presencia como obrero aprobado, Señor. Alabamos y glorificamos en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien confiamos y te damos la gloria, la honra y la alabanza desde ahora y para siempre, Señor. Amén. Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro y Jonás, tú eres piedra y yo y paloma. Y sobre esta iglesia edificaré esta piedra, sobre esta roca edificaré mi iglesia y será el primer papa. Y de allí en adelante le daré una constitución apostólica hasta Benedicto XVI. Estamos claros que Pedro no fue el primer papa. Vamos a hablar un poco de eso también más adelante. Bien, le hablé entonces de las características de la era del Nuevo Testamento, que fue cuando vino Cristo, su ministerio, resurrección, como vimos en tu vida, ministerio, crucifixión, resurrección, la gran comisión y su ascensión gloriosa. Les di un hecho que vaya para preguntar el examen que marcó el fin de una era y el inicio de otra era. Y está en el libro de los Hechos de los Apóstoles que escribió el doctor Lucas. ¿Quién recuerda ese hecho? ¿Qué marcó el hecho del fin de la era del Nuevo Testamento y del comienzo de la era del Nuevo Testamento? Todavía era el Evangelio. ¿Recuerda el día del Pentecostés? Y fueron todos llenos de Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu las que hablasen, hermano. Ahí comenzó entonces la gran comisión. El Señor le dijo: todavía no, esperen la promesa del Padre. No salen de Jerusalén, ¿verdad? La cual oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizaba con agua, pero vosotros seréis bautizados con espíritu, con fuego, dentro de muy pocos días. Ahí comienza la era del Nuevo Testamento. Entonces se para el mejor predicador público que había en el interior de la iglesia, Simón Pedro, un hombre sin letras, pero cada vez que predicaba en donde fuese, hermano, se convertían 2.000, 3.000 personas, lo que llamaban la gran pesca, la gran red. 3.000 convertidos, un día domingo, día de Pentecostés, y ahí comienza entonces la iglesia de una vez, ya con el poder, con el donado del Espíritu Santo, a llevar a cabo la gran comisión que hasta el día de hoy, hermano, oye, ¿qué? 2 de marzo del 2013. Todavía está la gran comisión, que es la última señal de paso, porque dice que será predicado este evangelio en todo el mundo para el testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Bien. Inevitablemente tenemos que hablar en el interior de la iglesia de un personaje que en su anterior vida blasfemo contra la verdad, contra el evangelio. Ustedes digan, hermano, antagónico, completamente opuesto al evangelio. ¿Cómo? Pablo, ¿quién dijo Pablo por ahí? ¿Tienes el miedo, hermano? No, nada. Si está más menos así, no sea bruta, así no es. Yo también me he equivocado, oye, que no se equivoque, yo lo felicito, hermano. De verdad. Bien. Precisamente tenemos que hablar de Pablo. Este hombre escribió la mitad de los libros del Nuevo Testamento. Aunque escribió más libros en volumen, 28% de redacción del Nuevo Testamento lo escribió el doctor Lucas. El Evangelio de Lucas, el más largo, y el libro de los Hechos de los Apóstoles, o el libro de los Hechos del Espíritu Santo de los Apóstoles, eso tiene un volumen completo de redacción del 28%. Pero Pablo, el número de epístolas de cartas, escribió la mayoría, 13 o 14. Hay unos que le atribuyen el libro de Hebreo, aunque no es posible, puede ser una pseudoepigrafía que él mandó a escribir, pero es algo que no está
que no sabe que es cierto. Fue un judío que conocía la ley, es cierto. Y Pablo era un rabino especializado en la ley, un maestro. Para mí, para este servidor, mi líder personal, es el mejor teólogo, el más preparado en toda la historia de la iglesia. Después vendrá hombres como Agustín de Hipona, Juan Calvino, Martín Lutero, que también tenía todos los dones del Espíritu Santo, igual que Pablo, pero, hermano, este hombre marcó, así como nuestro Señor Jesucristo, que no hay comparación por supuesto, marcó en la iglesia, dejó un legado importante. Y vamos, tenemos que hablar de él. Bien. ¿Todo bien, hermano? Vale. Bien, mis santos. Entonces yo le preguntaría en el examen las características del área del Evangelio y ustedes están en capacidad de responderlas porque se las coloqué aquí en la pizarra. Ustedes pueden investigar también aparte. Las características del Nuevo Testamento, que se divide sobre en dos, que va del año 93 al 100, de 33 al 70, es la era apostólica primaria o primitiva, lo que se conoce como paleocristianismo, y del 70 al 100, ya con todos los apóstoles, la escuela apostólica ya había partido con el Señor, solamente estaba vivo quien murió de muerte natural, aunque el primero Diocleciano lo envió al martirio, o sea, como he dicho, intentó martirizarlo, cuenta en un libro de Flavio Josefo, intentó martirizarlo y hirviéndolo en aceite y quedó vivo y Diocleciano se deslició, y entonces lo envió enterrado a la isla de Pascua, cuando un día domingo recibió la visión del Apocalipsis, también escribió las tres cartas de Juan. Esta ya termina con el Apocalipsis. Se escribe el Apocalipsis entre el año 95, 97 de Juan, cuando estaba en Patmos. Dicen historiadores que fue sobre Patmos, yo lo dudo porque allá le sacaba un ojo a la gente, le ponía un brillante al trabajo forzoso. Allá la gente moría del trabajo, hermano, que se le colocaba. Una especie de Alcatraz, pero Alcatraz, de hecho, fue inspirada en la isla de Patmos, la saga de Hollywood. Pero el trabajo que se le sometió a estas personas era para matarlos. Ahí termina la era del Nuevo Testamento. ¿Por qué el Nuevo Testamento? Porque se escribió todo el canon inspirado que componen ¿cuántos libros? 28, 29. ¿Cómo? ¿O 27? Ajá, del Nuevo Testamento. Bien. Ahí termina entonces la era del Nuevo Testamento. Sin embargo, yo les pregunto también en el examen, hermano, dígame qué versículo. Sabemos que la iglesia la fundó Jesucristo. Jesucristo es la piedra principal de la iglesia. No solamente la piedra, es novia, es esposo, es cabeza. Algunos preguntan, hermano, pero si nosotros no nace cabeza y no cobra, que Jesús también es cabeza. Eso es otro tema que hablaremos más adelante. Pero Jesucristo es la piedra angular, la cabeza, esposo de la iglesia, hermano. Eso es fundador, colocó sus cimientos. Y es la razón de ser de la iglesia, es el mensaje de la iglesia. Toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, es cristocéntrica. Entonces yo pregunto, ¿quién fundó la iglesia? Jesucristo, Mateo 16, 18, en aquel juego de palabras. Tú eres Jesucristo, el Hijo de Dios, bueno, tú eres Pedro, el Hijo de Jonás, y sobre esta, ahí se fundó la iglesia. Cuando Jesucristo parte de hecho en Jerusalén, ya estaba la iglesia fundada, solo que no había llegado el poder del Espíritu Santo. Habían dos apóstoles, habían discípulos, era una iglesia, era una comunidad eclesiástica. La verdadera iglesia se constituyó a medida que él fue llamando a cada apóstol. Claro, bueno, cuando comenzó, porque de sí mismo, él es la piedra principal de la iglesia, es lo que se encarga en lo que él se hace hombre. Él es la piedra que los edificadores desecharon. Y entonces vino a ser la cabeza principal del ángulo que se llama la iglesia de Jesucristo. Ahora, no crean que la iglesia es algo que solamente se anunció o se presentó en el Nuevo Testamento, hermano. Yo les digo de antes de iglesia cristiana, cuando Cristo nace, se cumplieron 300 profecías, alrededor de 332 profecías. Cuando nace nada más. Pero la iglesia también tiene su anuncio en el Antiguo Testamento, hermano. Y es pregunta examen. ¿Se lo dejo para que hablemos o se lo digo? Bien, Isaac. Isaías 28:6 dice: por tanto, yo aquí pongo atención la piedra principal del ángulo, piedra preciosa, probada, angular, escogida, de cimiento estable. El que se apresure, el que creyere no será avergonzado. Dice Isaías 28:6. Yo he puesto la piedra principal en Sion. La piedra principal del ángulo. ¿Quién es la piedra? Jesucristo. He puesto la piedra principal en Sion de cimiento estable. Así es el Evangelio, hermano. Así los fundamentos de la Sagrada Doctrina. Yo, por ejemplo, le digo a Dios que yo nací en el Evangelio, pero no por eso que soy cristiano, porque muchos nacen en el Evangelio y después no terminan, imagínense. Pero yo nací en una iglesia de sana doctrina que yo creo que era más radical, no voy a decir legalista porque eso es un término que no se le puede atribuir por el simple hecho de mantener la doctrina primitiva. Más legalista, si quieren escucharlo, pero era más radical que la del mundo, se llama Benecer en el estado Falcón.
Y han venido terremotos del modernismo, de la nueva era, de la prosperidad, de la teología de la liberación, de la superfe, de la metafísica, y yo sigo firme en esa doctrina, doy gracias a Dios. ¿Por qué? Porque así son los cimientos del Evangelio. Si tiene buenos cimientos del Evangelio, hermano, aquí puede venir a predicar cualquier cosa, pero usted está en capacidad, y el Espíritu Santo lo va a facultar para contender ardientemente por esa fe que fue dada hace 2000 años a los santos. La sana doctrina, hermano, fue dada hace 2000 años. Y fuimos advertidos de que esos cimientos iban a ser sacudidos, iban a ser estremecidos. Adelante. Fuimos advertidos, ya vamos a hablar de ello, pero lo importante es que nosotros, hermanos, estemos firmes en lo que fuimos persuadidos, en lo que persistimos, la palabra que recibimos. No dejarnos mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni por carta, ni por YouTube, ni por televisión, ni porque el predicador hable bonito, tenga flujo, hable 20 lenguas, no, hermano. Bien, entonces le dije que primero una profecía de la iglesia, Isaías 28 y 16, ¿la copiaron? 22. Ajá. Ahí se anuncia una piedra principal en Sion. Esa piedra, hermano, que se llama Jesucristo, hermano. Después, 2 Pedro capítulo versículo 4 al 8 dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, nosotros que no somos recurridos, dice Pedro, vosotros también, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Ahora no somos sacerdotes, ya no hay la descendencia de Aarón, los levitas, todos somos sacerdotes, hermano, qué bendición. Aquí no somos sacerdotes, el sumo sacerdote a los cielos, aquí somos sacerdotes todos, del pastor para abajo, de aquí hasta a Jesucristo, que nosotros somos sacerdotes. Nosotros edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, ¿para qué? Para ofrecer, para ofrendar a Jesucristo, sacrificio agradable a Dios por medio de su Hijo, que es Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, estoy siguiendo leyendo en 2 Pedro capítulo 2, del 4 al 8, ¿verdad? Por lo cual también contiene la Escritura, la piedra, que los edificadores desechaban. ¿Quiénes son los edificadores? Hermano, muchísimo. El pueblo de Israel, los judíos, el fariseos, los líderes. Los líderes judíos que no supieron identificar que el que se presentó en sandalias, en correíta, en un asno, era el Mesías esperado. Por lo cual también contiene la Escritura, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángel. Para vosotros, pues, los que creéis en él, nosotros, él es precioso. Pero para los que no creen, él le dice, es roca de tropiezo, piedra de tropiezo y roca que hace caer. Para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángel, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Tropiezan, pero este es el Mesías, no puede ser, eso no es. Y siguen tropezando en la palabra. Por eso que le dije, Isaías 14:15, que él es santuario para las dos casas. Efraín, Manasés, los rebeldes del norte, las 10 tribus también, pero también iba a ser piedra para tropezar y tropezadero para caer. El que no lo decía, hermano, la Biblia dice que es una roca. Quien tropezara con ella será quebrantado. Así como un día nosotros tropezamos y entregamos nuestra vida a Cristo. Pero quien tenga la mala suerte de que esa piedra caiga sobre él, dice que será desmenuzado, hermano. Juicio. Esa es la piedra principal del ángulo. La piedra principal de la iglesia, yo le pregunto a ustedes en el examen, ¿quién es? Jesucristo. Es la piedra sobre la cual se fundó el mundo. Es la piedra donde Abraham colocó a Isaac para sacrificarlo, el monte Moriah. Es la piedra donde David colocó el arca de la alianza. Es la piedra donde Jacob recostó su cabeza y tuvo un sueño de paz y una escalera camino, subían y bajaban. Es la piedra, ahorita el domo, es donde está edificado allá en la actual Tierra Santa, el templo, mezquita, el domo, la roca de los islámicos. Y es la piedra principal, esa sobre la que se fundó el mundo, donde se va a edificar el tercer templo en tiempos de gran tribulación. Esa es la piedra principal del ángulo. ¿Se está entendiendo? ¿Seguro? ¿Quién lo entiende? ¿Aló? Vale, cuida. Mara, yo no me siento, si quieres darte así. ¿Quién lo entiende? Habla ahora, orando para haciendo. ¿Quién entiende? ¿No? ¿Quién es ese? Ajá, ¿quién entiende? ¿Ah, claro? Como decían siempre los profesores, cuando uno da una clase y nadie pregunta por qué están entendiendo demasiado,
mejor que el profesor está entendiendo, porque no está entendiendo nada. Yo espero que sea la primera. Aunque ahorita la educación, el proyecto pedagógico, si me obliga, el alumno que tiene que dar la clase. El profesor escucha y solamente se habla. A mí no me gusta ese tipo de, no me gusta este de educación. Porque me da la impresión de que el profesor va a aprender a los alumnos. Bien, hermano. Estamos hasta aquí, le damos ya varias preguntas de examen. Aparte, por supuesto. Cuando termine, usted le dice a los hermanitos que yo le voy a dar otra mano. Que lo sencillo, usted va a sacar 20 allí. Yo sé que sí, porque este grupo no ha sido constante, han venido casi completo. Hay unos que vienen un sábado sí, un sábado no, pero ahí lo vamos a encargar. Bien, hermano. Entonces se anunció en el Antiguo Testamento esta promesa de la iglesia. Ahora, cuando podemos leer el Nuevo Testamento, que se escribió para la ese nuevo pacto, ese nuevo convenio, ese nuevo tratado, son 27 libros, vienen las siguientes que son dificilísimas para la iglesia, hermano. Pero también Jesucristo había anunciado. Por ejemplo, Jesucristo preanunció, profetizó lo que le iba a pasar a Israel. Si no lo digo, no se lo digo. Recuerda cuando ven a Israel, los historicistas dicen, los antiguos no, la semana 70 fue cuando Tito destruyó a Jerusalén. La semana 70 no llegando. Vienen a vernos sin hacer. Pero Jesucristo también anunció el crecimiento extraordinario que iba a tener la iglesia. Anunció la persecución que iba a tener la iglesia. Y anunció también su decadencia espiritual. Los tiempos de apostasía, cuando Roma comienza a mezclar todo ese sincretismo, eclecticismo, hermano, babilónico, medo-persa, mesopotámico, egipcio, griego, y comienza a dar el nombre a las deidades griegas de las antiguas, de las religiones paganas, precristianas, le comienzan a dar nombre. Yo le expliqué eso a los que vienen cerca conmigo. Entonces Osiris y Nimrod, Oisis, ese es María y Jesús, la poderosa mano, todos le dieron nombre. Todo. Esa decadencia también la anunció Jesucristo. Él anunció todo. Primero, el crecimiento terrenal de la iglesia, cuando Satanás comienza a atacar la iglesia desde afuera, utilizando los emperadores, utilizando el imperio, muchos tuvieron que huir. Primero huían de los judíos, como Pablo. Después tuvieron que huir del imperio. Y cuando a donde se iban, hermano, predicaban el evangelio. Porque es que Mateo 28:18 dice que mientras vayas caminando, habla, predica de Cristo. Esa es la traducción, hermano, pura. ¿Y por qué el mundo? Lo mismo. Porque mientras yo voy caminando, si voy para Odeo voy a predicar. Si voy para Puerto Ordaz también. Si por la misericordia de Dios voy más allá de las fronteras, bueno, tengo que seguir hablando del evangelio. Como el caso de Felipe, el evangelista, que se lo expulsaron, uno fueron a la India, y allá, hermano, el evangelio fue creciendo. Ese crecimiento extraordinario del evangelio fue también producto de las persecuciones. Ese es el propósito de la persecución. Dios la permitió. El momento del diablo era destruir la iglesia, pero el diablo parece que, aunque sabe la Biblia, él quiso, o se olvidó, o quiso ver si podía emular una promesa que dice que contra esta mi iglesia no iba a prevalecer las puertas del Seol, del infierno, aunque el infierno, el Seol, sacudió duramente la iglesia, porque esas persecuciones dejaron usar aproximadamente 5 millones de muertos entre persecuciones de cristianos. Eso representaba, hermano, en aquel tiempo aproximadamente un 10% de la población mundial. Eso como ahorita, que actualmente estamos pisando los 7.000 millones de habitantes, hay un holocausto que va de persecución contra los cristianos y matan a 700 millones de personas. Eso nunca ha pasado en el mundo, salvo en los tiempos de las persecuciones, que fueron 10 que vamos a hablar más adelante. Pero Jesucristo les advirtió todo ello. Primero, Jesucristo anuncia, pregunta al chamo, el crecimiento terrenal de la iglesia. Marcos 4, 30, 32. Marcos 4, 30, 32. El Señor anuncia crecimiento. A través de una parábola. El reino será semejante al grano de mostaza, a la semilla de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas y crece de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Y él está refiriéndose que así fue el evangelio. Se sembró la palabra, vino Cristo, llamó a unos discípulos, formó un grupo de 12. No vaya a tomar ese grupo de 12, hermano, cuidado con eso. Eso se llama. Usted sabe. Hay unos alumnos que se pusieron bravos aquí en la clase, creo que pasaban por eso.
pero si ponen bravo a mí no importa, malo que ponga conmigo bravo, papá. Ese es el peligro de mi papá. Formó 12 y vea cómo eso creció. Es una minoría, hermano, que tenemos. Y ha crecido hasta nuestros días, porque el Señor anunció. Pero también el Señor anunció su persecución. En Mateo 24, 9 y 10. Claro, en el Sermón del Monte, uno de los mensajes más hermosos que se haya dado es la bienaventuranza. Él dice: bienaventurado cuando con mi causa os vituperen, os digan cualquier tipo de cosa y os persigan. De repente muchos que estaban allí comiendo pescado con el pancillo decían: ay, bueno, cuando me insulten y me digan loco, me gané el cielo, soy bienaventurado. Pensarán en ellos, pero se van a estar refiriendo que ellos van a insultar. Y con eso ya eran bienaventurados. El Señor está refiriendo también a lo que dijo más adelante en Mateo 24, 9 y 10. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes, todas las naciones, todos gentilicios, por causa de mi nombre, y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Mateo 24, 9 y 10. Ya esas cosas comenzaron a pasar, porque el Imperio Romano eso era lo que practicaba. Ellos hacían actividades y hacían cosas y hacían inmoralidades allí, y todas estas cosas lo llevaba a ellos hasta que se mataban entre ellos mismos. Y la gente veía esto y se emocionaba. Ya tal para cual, o sea, aquellos que eran perseguidos, que no querían hacer practicarlo, ellos eran torturados y eran matados. Cuando tenemos la clase de persecución, le vamos a ver qué desató las persecuciones. Pero ciertamente el cristianismo, como nosotros hoy en día, choca con el estilo de vida social de la gente. Hermano, su estilo de vida, si usted es un cristiano verdadero, yo creo que es así, y si no es así, bueno, yo le creo al Señor que va a ser así, lo declaro, no lo decreto, yo lo declaro. Hermano, creo esa palabra, hago misma, repito esa palabra. Hermano, que usted tiene un estilo de vida superior. Recuerda que el Evangelio no es un estado de ánimo. Que cuando ponen la música allí, yo comienzo a brincar. Y se acabó la música y parece que me desconectaron, yo tengo un enchufe. Hermano, ministrame, yo no quiero que me ministre. Me entra 110 y comienzo a bailar, y hablo 20.000 lenguas. Y cuando salgo soy el chismoso, el hablador, murmurador, hermano. Para mí eso no es espíritu. Los islámicos también en principio, cuando mamá fundó el islamismo, hablaban en lengua, danzaban, los mismos hablaban en lengua, danzan. Aquí falta en la iglesia, hermano, tienen que pedir un don de discernimiento. Aquí falta un don de discernimiento de espíritu. Tienen que tener cuidado con eso. El espíritu habla en lengua también, hermano. Y dicen palabras semejantes a la oración, de alabar, adoración, alabanza, tuyo es todo reino, y se lo van diciendo a Satanás. Bien, hermano. Ciertamente porque el estilo de vida cristiano chocaba. ¿Por qué no les mandó a matar a Juan el Bautista a Jesús? Eso fue experiencia de Salomé, la hija de su esposa, porque están pecados. ¿Cómo tú vas a tomar a las mujeres de hermano, los arquelados, te vas a casar con ellos? O sea, le chocaba. Nuestro mensaje choca, hermano. Nuestro estilo de vida le choca a la gente. Si esto no pasa en su entorno, en su trabajo, hermano, en su comunidad, revísese. Pero donde uno esté, hermano, uno tiene el reino de la tiniebla, hermano, sacudido, ahí pasa algo, hermano. Ahí tiene que haber algo, ahí tiene que ver algo diferente en usted. Así le tienen que decir, loco, esto no es normal, esto que está aquí no es normal. Pero tiene que ser así, hermano. Y así pasó con la iglesia en los primeros días. Y ese crucifícale, como la canción de Richie Ray, que suelten a Barrabás. Decía los fariseos, ese crucifícale. Cristian y Micén, muerte a los cristianos, acá más adelante, en latín, en griego. Se escucha bien dicho. Hoy la sociedad pide que nos crucifiquen también nosotros. Hoy quizás nosotros no estén emprendiendo como las anteriores persecuciones, pero también tenemos persecución moral de la sociedad por nuestro estilo de vida, hermano. Así de sencillo. Ahora, esa es una clase que vamos más adelante, pero el Señor nos advirtió de que iban a haber persecuciones. No hay persecuciones que iban a insultar, persecuciones fuertes, hermano. Ahorita hay hermanos nosotros que están teniendo persecución en otros países. La puerta cerrada ya en China, ahora es Corea del Norte, hay países donde el evangelio, hermano, es prohibido completamente. Y le voy a contar algo. Este papa que viene ahorita, según los números, porque la Biblia también es matemática, física, química, biología, cualquier ciencia. Este papa que viene ahorita, hermano, es el que se va a alinear con la bestia, el anticristo y el falso profeta, se lo puede mostrar por la Biblia como usted quiera. Pero nosotros tenemos, según el Señor, damos promesas, cielo nuevo y tierra nueva. Bien, hermano. Entonces el Señor anunció su persecución también. Ahora, hay un momento que la iglesia, cuando se convierte en Constantino en el año 213, porque legaliza el cristianismo y la persecución, después de 12 años, 81 lo formaliza como la religión oficial del Estado. La iglesia pasó de ser, como les dije en principio, un asunto del cielo y se convirtió en un asunto del Estado, del suelo.
Del cielo pasó al suelo. Tomaron cargos y todo. Una bendición se transformó en una depravación. La Iglesia Católica, hermano, cuando usted le diga, no, usted viene de Lutero, la Iglesia Católica es pura, la Iglesia Católica, el término católico lo utilizó la primera vez para representar el cristianismo. Ignacio de Antioquía en el año 110, el mismo que fue orado por la gente en los juegos imperiales de los circos romanos. En el 110 fue cristiano, fue discípulo del apóstol Juan, el que escribió Apocalipsis. No fue Constantino, nada de él. Él fue el que acuñó el término católico. Nosotros mismos de Lutero, hermano. Lutero fue una persona que no levantó para decir la verdad contra la jerarquía católica, que no es fácil, hermano. Protestó. Sí, señor, por eso nosotros llamamos protestantes. Bien. Entonces, vino esa decadencia espiritual, esa declinación espiritual. Primero comenzó en el siglo II, III, de hecho, durante las persecuciones, casi terminando las persecuciones, y después de las persecuciones comienza eso. Aunque la última persecución, que fue la más terrible de todas, la de Diocleciano, porque cayeron los cristianos hasta las cavernas, los buscaban en todos lados, aunque la misma esposa de Diocleciano, el emperador, se convirtió en el cristianismo, le mandó a matar también. Eso fue horrible, hermano, esa persecución. Intentaron quemar los libros, los rollos de la Biblia. 3 intentos han hecho. Joacim, en Segunda de Reyes, intentó quemar el libro de la ley. Diocleciano, Antíoco Epífanes también, uno de los herederos del imperio helenístico. Diocleciano, hermano, esos 3 reyes han intentado desaparecer la Biblia. Por eso es parte de la clase de evidencia cristiana que van a matar a los hermanos. Hoy sí vamos a salir los que vamos en clase, aunque sea yo ya voy a saber de contigo. Bueno, vamos a ver también ¿Vas a evidencia? No, evidencia la ponen. ¿Usted no iba a evidencia con la primera vez? No. Secta. Qué bueno. Ahí sí van a salir luego conmigo. Bien, hermano. Entonces, se anunció también esa decadencia espiritual. Vamos a verlo más adelante con detalle. Pero ciertamente el Señor anunció, si yo le pregunto el examen, ¿dónde el Señor anunció el presidente de la iglesia? Hay más textos, pero basta como referencia, los puede colocar. Esto es crecimiento, persecución y decadencia espiritual. Decadencia, declinación. ¿Por qué? Porque dejaron introducir el sincretismo, delante de la mano que yo no sé hasta aquí. Yo no la hago conmigo. El hermeticismo, mimetismo, otra cosita por allí. ¿En qué texto lo anunció? Mimetismo, eclecticismo y sincretismo. ¿En qué texto lo anunció el Señor eso? En muchísimos textos. Pero el texto, por lo menos en Mateo, una parábola muy conocida. ¿Se recuerdan que le dije que el Señor, las 7 iglesias de Apocalipsis, las 7 cartas de Pablo en el Nuevo Testamento y 7 parábolas de Mateo 13 reflejan la invitación de la iglesia a la largo de la historia? ¿Se nos dice? ¿Se recuerdan? Les di al principio que las 7 cartas de Apocalipsis, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, las 7 cartas que Pablo le escribió a la iglesia en el Nuevo Testamento, lo van a anotar aquí, todo eso cobrado. ¿Se recuerdan? Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, y las 7 parábolas de Mateo 13 reflejan la situación de la iglesia a lo largo de la historia. La parábola de Mateo 13, del 24 al 30, el Señor advierte que la iglesia no entra en una decadencia. También le refirió y les dijo que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. La palabra, la sana doctrina, hermano, se sembró en su campo. ¿El campo cuál es? El mundo. Agustín pensó que el campo era la iglesia. Entonces dijo que como la tribu nacional del mundo recibieron cualquier cantidad de corrientes filosóficas religiosas de la época y la iglesia se terminó de depravar. Pero el campo es el mundo, hermano. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero, ¿verdad? Mientras dormían los hombres, vino el enemigo. ¿Quién es el enemigo? Satanás, los adversarios. Eso significa Satán, hermano. Y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Entonces, cuando salió la hierba y dio fruto, apareció también entonces, ¿qué? La cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre y la familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo?
¿de dónde pues tiene cizaña? Y el Señor les dijo, el Padre Gemelo les dijo, un enemigo hecho esto, Satanás. Ellos dicen, ¿quieren pues que vayamos y le arranquemos? La Inquisición, la Iglesia Católica, vamos a matar a los herejes. No voy a hacer que al arrancar la cizaña, también arranqué con ella el trigo, que fue lo que pasó. Vamos a hacer esto. Yo voy a hablar con los segadores, los ángeles que se van a parar los cuatro con en la tierra cuando venga a levantarnos el Señor, y les diré que en el tiempo de la siega, recoger primero el trigo y la cizaña, atarle de manojo para ser quemada. ¿Pero sabes a qué se refiere el Señor allí? El infierno, el Gehenna, Sheol, Hades, el agua de fuego, mar de azufre, como usted lo quiera llamar. No, que le den un basurero, pero no importa. Acá hablamos de lo que significa, si usted quiere, la palabra infierno. Eso fue acuñado en 1113 en el Concilio de Trump. Pero el infierno no existe. El racionalista dice que no existe. Bien, hermano. Aquí anunció su defensa espiritual. Hay quien interpreta que el campo es la iglesia. El campo no es la iglesia, hermano. Él vio un campo que se había perdido. Y no quiere que nadie se pierda, sino que todo persona arrepentimiento. El campo es el mundo. Él vino al mundo. Él envió a su hijo al mundo. Para que todo aquel que él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. No, para lo envió a los hijos perdidos de la casa de Israel. Sí, porque era la descendencia de Israel, de la tribu de Judá, el león de la tribu de Judá, del linaje de David. Pero el vino fue al mundo, el campo es el mundo. Y el Señor ha anunciado su decadencia espiritual. ¿Estamos claros aquí? ¿Seguro? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Seguro? ¿Cómo está la gloria de Dios? Bien, ahora continuamos. Tenemos que hablar, antes de saber el Nuevo Testamento, por supuesto, de este personaje, Saulo de Tarso. Hay por ahí historiadores, los libros cristianistas, los críticos dicen que Pablo no fue ni siquiera judío, que Pablo tuvo casado con Herodiana, que era hermana de Herodes, Antipas, Agripa, Marco Julio. Eso es un desastre, hermano. Siempre van a encontrar enemigos del cristianismo. Le van a decir que la iglesia que la tierra no es redonda, sino esférica. Le van a decir cualquier cantidad de revelaciones nacionalistas. Porque el diablo sabe doctrina. Y sabe ciencia también, hermano. No es que sea mala la ciencia. Se convierte mal cuando quiere atentar contra la verdad. Se llama entonces mal llamada ciencia. Porque la ciencia desciende de Dios, hermano, seguridad. Cuando quiere decir que no, venimos del mono. Dios no existe. Dios no creó el mundo, es una explosión. De la nada, por cierto. Se contigo que está que lo ponga aquí. Y de la nada explote. Y por casualidad se forma todo. Y por casualidad. Bien. Entonces, ciertamente, tenemos que hablar del apóstol Pablo. Hermano Pablo, le repito, fue el teólogo más grande de la historia de la iglesia. Se puede haber andado Calvino, Hus, Lutero, pero los tiempos que vivió Pablo, hermano, tremendo. Cuando Pablo escribió la carta allá en Roma, y no me lo conoce el Evangelio porque fue de Dios, él no había ido a Roma todavía. Pero cuando Pablo va a Roma, hermano, y escribe esa carta, allá en Roma vivían, ustedes saben quién, Nerón, judíos influyentes que odiaban el cristianismo, y él escribió, yo no me avergüenzo del Evangelio, el poder de Dios. Además, después uno de ellos le dice, y la ira de Dios se revela del cielo contra toda injusticia de los hombres que tienen como justicia la verdad. Y le hacen una exhortación grande. Yo no voy a pararme que habla de Pablo según lo que yo leí la historia de los libros de Pablo. Yo voy a hablar de Pablo en la misma Biblia, como si el apóstol Pablo estuviera aquí presente con nosotros. Ay, hermano, menos mal que Pablo no está vivo. Si Pablo estuviera ahí bonita y estuviera congregándose con nosotros, wow. Bueno, todavía no voy a llorar. Bien, hermano, voy a hacer lo siguiente. El apóstol Pablo. ¿Cuál es el currículo de Pablo? Era judío, hermano. Era un hombre que tenía proyecciones muy buenas económicas de posición. Porque generalmente los judíos influyentes como Pablo llegaban a tener posición, a ostentar cargos grandes dentro del imperio. Pero él tuvo todo eso por basura, por amor a quién? De Cristo. Y si le preguntáramos a Pablo su currículum, él nos respondería inmediatamente en Filipenses capítulo 3, versículo 5, ¿cierto? ¿Cierto, Saúl? Ahí no responder al apóstol Pablo. Oye, Pablo, por ahí está diciendo que tú no eres judío. Te lo pregunto porque estamos estudiando las cartas de la iglesia, esto es historia de la iglesia, y yo creo que la credibilidad. Filipenses 3:5.
circuncidado octavo día, del linaje de Israel, de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo, hebreo de hebreos era hebreo puro, no era hebreo mezclado por aquí, no era hebreo puro, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a ser los perseguidores de la iglesia, en cuanto a la justicia que hay en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas que eran para mí ganancia, las tengo como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, porque lo he perdido todo y tengo todo por basura, por estiércol. Pablo cambió todo eso, toda la posición, el privilegio, hermano, los beneficios, por Cristo. Esa es la cosa que me muy prudentemente, para que digan, no, tú sabes que yo me vine hoy, estaba haciendo un trabajito, matando un tirito de la bañería, pero me vine porque fui para el ayuno. Y Pablo lo hizo eso para vanagloriarse. Él lo hizo porque los judíos que estaban haciendo la guerra. Por eso que después, en 2 Corintios capítulo 11, 22, que confronta a los judíos que decían, nosotros somos judíos también, y nosotros somos descendientes de Abraham, de Israel, de Isaac, de Jacob, nosotros también predicamos la ley, nosotros sabemos la ley, somos esto y aquello. Y Pablo le pone entonces en 2 Corintios 11, 22 en adelante, le dice, ¿son hebreos? Yo también. ¿Soy israelita? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Y son ministros de Cristo? Hermano, esto fue duro. Pablo lo dice como si estuviera loco, lo estoy diciendo, como si estuviera loco, hablo. Porque a veces hay gente que predica unas cosas raras y dicen somos ministros de Cristo. Y eso es lo que hace Cristo. Uno se ríe para no llorar. Y son ministros de Cristo. Y lo están apedreando y acusando de cualquier cantidad de cosas. Como si estuviera loco, Pablo. Y Pablo dice, yo más, en trabajos abundantes, en azotes, en cárceles, en peligro de muerte muchas veces. De ustedes, de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. No se te lo voy a decir ni siquiera 39. Uno de los azotes que recibió nuestro Señor. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces padecí un naufragio, una noche un día estaba como un náufrago en alta mar, en la isla de Malta, cuando iba camino a Roma del mar Mediterráneo. En camino muchas veces, en peligro del río, peligro de ladrones, peligro de eliminación, peligro de gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar. Ojo, para los que dicen ser apóstol ahorita, no llame apóstol a cualquier hermano. Yo no llamé apóstol a nadie. A nadie llamaría apóstol. Ni daré que me hagan apóstol tampoco. Peligro entre falsos hermanos. En trabajo y en fatiga, en desvelo, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de estas otras cosas, lo que se agolpa sobre mí cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? Yo enfermo. ¿Quién se la hace tropezar? Y yo no me indigno si es necesario. Ese es un apóstol, hermano. Y ahorita cualquiera quiere ser apóstol. Y lo nombra apóstol y se ríe. Y le gusta porque le encanta. Hermano, Pablo fundó más de 50 iglesias. Mira todo lo que padeció este hombre. Y digo, como un abortivo, como un encerrado, al último se me apareció a mí. Y no merezco que me llamen apóstol. No merezco que me llamen apóstol. Dijo Pablo. Hermano, menos mal que Pablo no va a ahorita. Menos mal que nosotros somos sus frutos, ¿verdad? Porque no los gentiles. Yo creo que entiende el mensaje que quiero decir. Mantengamos la sana doctrina, no dentro de la iglesia. Y iba a decirle, el apóstol Pablo tenía una parte muy importante, ¿no? Que cada vez que le escribía una carta, el primero le decía a quien estaba destinada que le daba las gracias a Dios primeramente. Él demostraba el amor, ¿verdad? Y le decía por qué siempre estaba orando por ellos. En abundancia, en amor, en ciencia, en conocimiento, siempre le pedía a Dios por ellos. Y después es que él venía a confrontarlos, a exhortarlos, pero primero le decía que los amaba. porque todo mensaje, hermano, cuando usted va a predicar un mensaje, igual en converso, o a una iglesia, no está, todo mensaje tiene que llevar exhortación, amonestación, pero también consolación. Hay quienes hacemos lo contrario. A veces la sola, cuando se aplica que la hermana hay un juicio en camino, prepárense que hay un juicio, aunque yo hermano con la cara arrugada, y no le la consolación. Pastor me la completó, gracias a Dios. Pastor no, pero también es Cristo y al cielo, ¿verdad? Lo hermano dice, ¿verdad? Pero les decía a este hermano que el apóstol Pablo es un ejemplo, seguir. No, hermano, pero no sigamos hombres, sí, es un ejemplo, porque él dijo, sé imitadores de mí, como yo soy imitador de Pedro. De Cristo. Sí, hermano, es tremendo. Y eso lo dijo Timoteo. Según Timoteo, capítulo 1, versículo 11, le dice, primero, ¿no? Hablando como predicador, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Le dice a Timoteo, yo fui constituido, no fue que me constituí, eso fue directamente de Dios. Le dice en 2 Timoteo 2:2,
lo que has oído de mí ante muchos testigos, tenía credibilidad, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, que la enseñanza se mantuviera. Según Timoteo 2:2, hermano. Le dice, hay como modelo, pero también Pablo como profeta, hermano. Pablo dice en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, Pablo tenía todos los dones, le dice, también debes saber esto, que los posteros tienen de antiguo peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí, avaro, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Está hablando de estos tiempos, como profeta. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros días, algunos apostarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios. A veces me quedo un fuego por dentro, hermano, de hablar cuáles son esas doctrinas, pero no quiero meterme en un problema. Aquí no. Entonces, como profeta también, hermano, pero todo tenía una razón de ser. Pablo seguía un modelo, hermano. No era quien golpeaba como la lectura, como él dijo. Escuché por aquí y recojo este mensaje por aquí, igualito como lo predicó aquí Hassan, el Carlos Marta, y en Maldonado. No, hermano. Así no se puede Espíritu Santo. Así no se puede Espíritu Santo. Porque para mí no morir el Espíritu, el vivir el Espíritu y morir ganancia. No, ya yo llegué a un nivel alto de espiritualidad y yo estoy en capacidad. Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. Hermano, yo mismo, Pablo, tú has fundado 52 iglesias, tú mismo, sí, hermano, yo mismo no pretendo verlo ya alcanzado, pero una cosa se haga, entendiéndome lo que está delante, olvidando ciertamente lo que está atrás, prosigo la meta. Esa es nuestra meta. El premio del supremo llamamiento de Cristo Jesús, mi Señor. Pablo estaba hablando de lo que quería, hermano. Él dice, olvidar lo que está atrás, ¿por qué hay atrás? El diablo le recordado muchas cosas, toda la gente, todas aquellos que te van así, porque atrás hay un pavo asesino, perseguidor, blasfemo, atentado contra los santos, los agarraba, los mandaba a agarrar por el cabello, los sacaba de las casas, los sacaba de las cárceles. Y yo me olvido lo que está atrás, pero me entiendo lo que está delante. Sigo la meta, sigo la meta, sigo la meta. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando estaba preso esperando sentencia de muerte, escribe regocijado. Regocijado otra vez. Y Pablo preso esperando sentencia de muerte. Regocijado. Por el mismo hermano, sí, pero era ciudadano romano, estaba preso en un cuarto. Usted puede estar preso en un tonjado. Y le dice, usted es un tonjado, mira, vas a morir dentro de 2 días, pero usted es un tonjado con aire de TV y le viene a entrar con él. ¿Usted está contento, hermano? No. Pablo estaba contento. Porque sabía que para él vivir es Cristo y morir es ganancia, hermano. Pablo el prisionero le escribió a Timoteo cuando yo sabía que su corazón iba a dejar el tiempo de momento, porque ya tenía sentencia de muerte, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 6 le dice, porque ya el tiempo de mi partida está cercano, ya yo estoy para ser sacrificado. Y la misa es hermoso, hermano, me consterna cuando cabe que lo leo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, espera por la justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermoso, hermano. Hermano, ¿tengo un líder? ¿Está bravo conmigo? No. Porque la yo soy como carbón. Estamos dando todo el secreto. Pero así como. ¿Seguro, hermano? Seguro. Bien. Pablo como prisionero, modelo, apóstol, profeta. Todos los dones, hermanos, tenían discernimiento, sanidad. Un hombre, hermano, de hecho, la palabra Pablo significa pequeño, humilde. ¿Qué ejemplo de humildad tan grande? Por eso es que a mí me da risa a veces. Repito, me río para no llorar. Cuando quieren ostentar eso. Y hermano, a mí como que me digan siervo inútil, yo estoy contento. Siervo inútil, porque yo hago nada más lo que el Señor me manda a hacer. Yo no estoy haciendo de más, solamente lo que el Señor me manda a hacer. Y somos unos siervos inútiles, pero somos siervos de Cristo. Ahora, usted cree que le poner apellido, nombre, esto, aquello, no es el problema suyo. ¿Verdad, aviso? ¿Toma el aviso? Arroyo. ¿Viso por qué? ¿Viso? Bien. Esa es la foto de Pablo. Yo puedo dar muchos textos más de Pablo, hermano, pero vamos a pasar toda la mañana aquí. Y no es la idea, porque ya me va a sonar el timbre. Ay, me va a sonar el timbre. Bueno, que si no nos sorprenda también el Señor, así como estamos ahorita. Edificándonos nosotros, así como el timbre, venga el Señor sobre nosotros. Ahora, hermano, continuando, también estamos en la misión de Pablo. Lo que es la misión de Pablo también hay que hablar un poco de ello, aunque ustedes lo pueden ver en la clase de misiones, en la clase de epístolas. Yo solamente le voy a decir muy brevemente lo que es la misión de Pablo, porque por supuesto que tuvieron un impacto
en la predicación del Evangelio en el Mediterráneo, en Europa, en islas importantes donde llegó el Evangelio. Claro, ya dijeron, no, Pablo nació fue aquí, no, Tomás es aquí, Jacobo de aquí. Cada iglesia de cada región reclamaba un origen apostólico para ellos, como que eso lo iba a llenar. De repente le dieron en Apocalipsis que los 12 apóstoles tienen los nombres en 12 columnas en la entrada de la Nueva Jerusalén. Entonces ellos pensaban que con eso se ganaron el cielo ya. No, hermano, para nada. Bien, la garganta. No puede dar casi que viene, ¿vio? Voy a la garganta. Y dando casi una vida, hermano, en la iglesia. Entonces, esto aquí, la clase habla, hermano, es forzado, no forza la garganta, hermano. Y hermano, los viajes de Pablo. Primer viaje de Pablo. Hechos 13:2. Fue para Pafos en Chipre. Usted lo puede ver ahí en el Nuevo Testamento. Ahí hay el primer milagro conocido de Pablo, que se llama la ceguera de Limas, la muchacha que era ciega. Lo comienza a llamar por su nombre gentil, ya no lo llaman Saulo, sino Pablo. Le predica al gobernador de Pafos y se convierte. El gobernador de Chipre, de esa ciudad en Chipre. Un equipo formado por Pablo, Juan Marcos y Bernabé. Aunque después se separan, discuten, entra Silas, Timoteo, circuncida, pero siempre es muy probable que Pablo tuviera inhabilidad, por eso que siempre está acompañado. Aguijón, es floco en griego, es algo, un golpe mortal que te inhabilita, que te deja un poco minusválido, que es lo que te da por Pablo. Y él murió por esa enfermedad. O sea, yo nunca lo sé de ellos porque hay un propósito allá. Que tampoco van a hacer mañana porque no es así. Si sería tener que mañana hablar con ustedes. Chipre, después fue para Antioquía y Pisidia. Antioquía de Pisidia. Aquí era su primer sermón basado en la Escritura. 6 puntos de invitación. Ahí predica, le dice primero de cuando Jehová con mano fuerte, brazo poderoso y extendido, lo sacó de la tierra de Egipto, o sea, el hecho, la conquista, la peregrinación del desierto, la conquista de Canaán, el reinado de Saúl y David, y por supuesto, el ministerio de Juan el Bautista. Y les termina con invitación. Hechos 13, creo que el 38 al 39, él les dice, en ese versículo, la descripción que le hace a los gentiles, y a los judíos también le dicen, ¿sabéis por qué esto, varones hermanos? Alguien me lo confirma decir Hechos 13, 38 y 39. Sí. Que por medio de él se nos anuncia perdón de pecado, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Qué hermoso, hermano. Qué palabra tan bella la dirección que se paró basada en la Escritura. Por supuesto, eso fue Antioquía en Pisidia, después va de allí a Iconio. Aquí los judíos hacen un algodón, hermano, lo sacan de la ciudad. Listra, aquí lo apedrearon en Listra. Él hace un milagro con un poco de nacimiento, dicen que era mucho, y le saben que era nueva, dicen historiadores. Entonces los tipos allá en Listra, a él de verdad lo confunden con los dioses griegos Mercurio y Júpiter. Vendría siendo como Atenea, efecto en la mitología griega. Con los dioses romanos Mercurio y Júpiter lo confunden. Entonces, como ellos no se han adorado, los apedrearon. Tan fuerte, hermano, Pablo lo mataron ahí, hermano, lo mataron. Yo estoy seguro que lo mataron. Aunque él se levanta después de manera sobrenatural, no por muerto. Porque él dice después en 2 Corintios capítulo 2, 2 Corintios 12, 2, dice, conozco un hombre que hace 14 años cuando dice esa palabra estaba en Listra, que fue levantado al tercer cielo. Y ahí había cosas impresionantes, de tal hombre no me lo haré, hablando en Listra. Y eso fue precisamente, yo estoy casi seguro, hermano, que fue cuando el varón que lo hemos muerto, pero el Señor lo llevó al tercer cielo y le mostró muchas cosas allá. Eso le molestó mucho a Canaán. Por eso dice, no me enchartaré en ello. Y el Señor le colocó ahí como se enfermó, hermano, y murió también con esa enfermedad. Eso fue en Listra. Ahí lo pedían. Él se resucita, se levanta nuevamente de manera sobrenatural y se va a otra ciudad. Ahí regresa a Antioquía, o mejor dicho, va para Antioquía y Siria. Antioquía de Siria. Y en Antioquía de Siria presenta el primer informe misionero de la historia de la iglesia. Primer informe misionero de la historia de la iglesia. De allí escribe, por cierto, la carta a los Gálatas,
que es el primer libro escrito en el Nuevo Testamento. El primer evangelio es Marcos. El primer libro del Nuevo Testamento es Gálatas. El último libro es Apocalipsis, aunque dicen que fue el tercero de Juan. En Antioquía de Siria. Ese fue el primer viaje de Pablo. Aunque, no acuerden, empezar con Julio, y tu esposo Mordeño nos hizo que doble la cabeza la casa pasada. Y doble la cabeza la casa pasada, entonces no quiso entrar ahorita. Y lo vi en el video que estaba así. Bueno, hay una pausa hasta el segundo viaje, que es el concilio de Jerusalén, primer concilio de la historia de la iglesia, bueno, Hechos 15. Concilio de Jerusalén. ¿De qué se trató? Si los gentiles convertidos al cristianismo tenían que ser circuncidados, si tenían que observar el sábado, o sea, cumplir con la ley. En ese se da una variación, hay una sesión pública con todas las personas que quieran participar, o sea, esotérico, no exotérico. Hay una sesión privada entre los apóstoles y los ancianos, está el informe de Pedro, otro informe de Santiago, y Jacobo se levanta, pide la palabra y les dice en Hechos 15 que fue la decisión del concilio, creo que creo que dice, por lo cual yo juzgo que no se inquieten los gentiles a que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de toda contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, de todo lo que estrangulan, de los animales para hacer sacrificio de sangre. Sencillamente, esa fue la edición, y se le dieron plantar a todas las iglesias con la edición. Esta es la edición del concilio. Hechos 15, 19 y 20. Entonces viene el segundo viaje misionero. Listra, Troas, Filipo, Tesalónica, Berea, Atenas, todo eso da libro que ellos, así mismo hoy. Corinto, Éfeso y Antioquía. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ciudades, segundo viaje. Allí tiene una discusión con Bernabé porque querían llevar a Omar con ellos. Sin embargo, Bernabé se va con Marco, Pablo se lleva a Sila, llegan a Listra. En Listra, que fue donde le voy a pedir la primera vez, predican, los judíos se van a rotar como siempre. Aquí en Troas recibe una visión del varón macedonio que le dice que por favor vaya a predicar allá. Lucas se une al equipo. Aquí, hermano, Timoteo se une al equipo. Y ese cruciado con Pablo, Pablo se crucifica. Aquí recibe una visión del varón macedónico. Lucas se une al equipo también, por cierto. Lucas. En Filipo vemos el relato de Lidia, la mujer de negocio que de púrpura, la muchacha endemoniada, la mujer endemoniada, el carcelero. Creen en el Señor Jesucristo y sean salvos de tu casa en Filipo. En Tesalónica pasa 3 semanas en casa de Jason. Los judíos vuelven a levantarse, tienen que oír. Aquí en Berea encuentra un grupo de estudiantes, los creyentes que leían la Biblia, parece lo que decía la verdad. Todo lo que predica yo leía la Biblia, parece que no estaba metido acá por libre. Parece lo que está diciendo estaba alineado con la sana doctrina, por la ley. En Berea, Pablo lo que tú dices, hermano. Es una donación para que ustedes, todos los que se paren a predicar, sea quien sea, hermano, ustedes dicen primero, no digan bien a todo. Aquí se acostumbran a eso. No digan bien a todo. ¿Éramos hoy? Atenas, hermano. En Atenas, hermano, era famoso sermón de la Europa, por la colina de Marte. Allá en la Europa, donde estaban los epicúreos y los estoicos, donde estaban en mármoles talladas, bien muy hermosas, los 12 del Olimpo, en la colina de Marte. Te lo busca por internet, hermano, eso da para ahí algo, un monumento, pero
se va a parar por la forma de Pablo, él viaja solo para Atenas, después viene Timoteo, pero fue solo para Atenas. Ahí era el famoso sermón donde le dice a la gente, mira, el Dios no es conocido. Oh, yo veo que ustedes aquí adoran mucho a Dios, pero yo voy a explicar, el Dios no es conocido, que estaba ahí en Marcos, que por si acaso le escapaba uno, es el creador de los cielos y la tierra. Entonces le dice, ese Dios no es conocido, es el creador de todo, el juez de todo el universo, a veces tiene que juzgar, ¿no? Y también es el Salvador. Hay tres reacciones. Unos reciben un mensaje escondido, se lo hacen a él, otros lo aplazan, porque él no pudo fundar iglesia ahí, pero después con el tiempo se fundó una iglesia en Atenas, y otros se burlan. Hay tipo de reacción. Pero lo más importante es que le hizo la invitación, dijo, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, le manda a decir a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque Dios estableció un día en el cual ha de juzgar. Ya tiene un nombre, que sobre todo nombre, donde ha designado quien va a juzgar a los vivos y a los muertos. Eso lo recuerda también en 2 Timoteo capítulo 4:1, cuando le dice, te encarezco delante de Dios. Esto es una pequeña gran comisión. Y Pablo, así como dice en 2 Mateo 18, también le da a Timoteo. Eso le dice, prediquen por todo el mundo, mientras caminen. Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo 4:1 y 2, le dice, te encarezco delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en la manifestación en su reino, que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, reprende, redarguye, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo en donde no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír la palabra, de oír algo, de tener en algo, se amontonarán conforme a su propia concupiscencia y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. En Atenas, el famoso discurso del aerópago, una invitación, arrepiéntese. Hay un creador de todas las cosas, ese es el Dios que estoy predicando, es juez, pero también es salvador, lo que le dije. Ahí, te amo, hermano, te quiero, te estás portando mal, pero también es salvador. En Corinto se reúne la famosa pareja que también vendía, hacían tiendas, aquí y Priscila, que introdujeron un poco a Pablo también, conocido, la pareja judía. En Éfeso están los defensores de Diana, Artemisa en latín, el famoso templo, una de las siete maravillas del mundo antiguo, de Diana. Ahí estaba Pablo predicando ahí también, duró creo que podemos entrar año y medio, regresa a Antioquía nuevamente, presenta el informe, vuelve a escribir creo que la carta de Colosenses, Filemón, Tito y Tesalonicenses. Después viene el tercer viaje misionero, en Éfeso comienza, Troas, Mileto, Tiro y Cesarea. Aquí hay 5 puntos en Éfeso que estaban los discípulos de Juan Bautista que no conocían el bautismo del Espíritu Santo, sino solamente el bautismo de Juan. Estaban las derivaciones de Seba. ¿Se recuerdan las derivaciones de Seba? Que nosotros fuera en el nombre del Dios que predica Pablo. Le brincó encima, hermano, eso lo mordió, lo rajuñó, eso fue un desastre, hermano. A Pablo lo conocemos, y a eso también, pero ¿quiénes son ustedes? Entonces, los discípulos de Juan, la generación de Seba, los defensores de Diana, la generación de los convertidos, en todo es donde resucitó Eutico, hermano. ¿Se acuerdan la historia de Eutico? Que Pablo resucita. Se quedó dormido con un café, ¿no? Escuchando el mensaje de Pablo. Oye, si se quedan dormidos con el mensaje de Pablo, que se queden dormidos con las frases mías, yo me pongo bravo, hermano. En Mileto, hermano, él hace una revisión. Revisa el pasado, había estado 2 años con ellos, le había enseñado públicamente por la casa, como dice Hechos 20:20, le había anunciado cuando se me dio, no había codiciado nada de ellos, no había sido carga para ellos porque él trabajaba. Estaba limpio de la sangre de todos ellos, porque le había predicado. Revisa el presente, les anuncia el futuro, se los advierte, le da una advertencia y a una oración. En Tiro, que el Espíritu Santo le advierte que no vaya a predicar a Jerusalén. A mí una vez me advirtió que no me metieron un sábado de los días a predicar. Y me metí en el hermano, me hay enemigos todos, me tienen rabia. Y en Cesarea se encuentra con Ágabo, que le confirma que no suba a Jerusalén, que no vaya para allá, y visita a Felipe por su parte a las 4 días de Felipe. El vuelo otra vez a Cesarea, ahí se encuentra con Felipe, Festo, Agripa,
lo acusan, Tertuliano, él se defiende, lo amenazan con enviarlo a Jerusalén. Él sabe que se lo enviaron a Jerusalén, hermano, como que lo enviaron a Celeste. Ahí están los judíos esperando, no se las más, como viven amigos de él. Y aquí Agripa, usted conoce la historia que él se defiende a Agripa. A su defensa Agripa y le hace una invitación a Agripa. Oye, y porque yo me sollozo. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan ¿qué ha pasado?